Hola. Bueno, vamos a probar ahora sí que la fórmula de Kirchhoff es solución a la ecuación de onda, al problema de Cauchy para la ecuación de onda. Entonces este es el teorema 1. Si f es de clase C3 en R3, G de clase C2 en R3, entonces U igual a U de X, T definida por la fórmula de Kirchhoff es de clase C2 ¿va? Y resuelve el problema UTT menos la C cuadrada delta 1 igual a 0, T mayor a 0, U en X, 0 igual a F de X con X en R3, U de T en X, 0 igual a G de X, ¿sale? Entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a ver las condiciones iniciales primero, ¿va? Entonces fíjense, U en X, 0 pues va a ser el límite cuando T tiende a 0 de U de X, T, ¿no? Bueno, esto es el límite cuando T tiende a 0 de, y ya tienen por ahí su fórmula, la parcial respecto de T, de T por F de X Ct más, aquí me falta, no sé, más T por G de X Ct, ¿sí? El límite de todo esto. Sí, estamos bien. Esto está. ¿Sale? Ok. Bueno, desarrollando esto es el límite cuando T tiende a 0 de F de X Ct más Ct de Fr de XT más P de G de XT. ¿Va? Y esto es, este de aquí es Fr de X, R, ¿ok? Esto es igual a R entre omega t por el laplaciano de la integral sobre eta menor o igual a 1 de f de x más r eta de eta. Entonces, ¿qué le pasa a eso cuando la R, la evaluación, pueden poner aquí otro parámetro, ¿no? Okay, para indicar que es el CT, parámetro ese, ¿qué le pasa cuando ese se va a 0? ¿No? Pues esto es finito, entonces esto se va a 0. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces el límite cuando t tiende a 0 de Fr de Xt es 0 y el límite cuando t tiende a 0 de t por g de x en Ct también es 0. ¿Sale? Ese por qué, este es fácil, ¿no? Porque el límite cuando t tiende a 0 de esto, ¿quién es? Debe ser la g minúscula de x, ¿no? Porque eso es un promedio esférico. Entonces eso es finito. Por t, que se va a 0, pues 0, ¿no? ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces U
de x, 0 es nada más el límite cuando esto se va a 0. ¿Ok? Es igual al límite cuando t tiende a 0 de f en x con ct. Pero fíjense que esto es, ya lo saben, esto es un promedio esférico, ¿no? Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 entre omega 3 de la integral sobre eta menor o igual a 1, aquí le puse omega d, pero estamos en d igual a 3, de f de x más ct eta de z, y pues esto es f de x. O sea que satisface la condición inicial. Con una cuenta parecida muestran que se satisface esta, ¿vale? ¿Va? Entonces, análogamente prueban la otra. ¿Sí? La cuenta es muy parecida. Entonces, necesitamos verificar por demostrar que UTT menos C cuadrada delta U igual a 0, lo que significa que U satisface la ecuación. ¿Va? Bueno, pues notemos lo siguiente. Notemos que la segunda derivada respecto del tiempo de t por g de x en ct, pues esto es la derivada temporal de, y saco la primera derivada, ¿no? Y es el primer factor por la derivada del segundo, entonces esto va a ser g de r de x ct más g en x ct, que es la derivada de t por este. ¿Sí? Ok, entonces derivamos. Esto va a ser ahora, aplicando lo mismo aquí, me va a dar c por gr de x en ct más c gr de x ct, ¿okay? Más c cuadrada por t de grr de x en ct. Y esto es igual entonces a 2c gr de x en ct más c cuadrada t por grr en x ct. Entonces vamos a usar Darboux. Por Darboux tenemos que grr es el laplaciano de g menos d menos 1, que es 2 entre r en este caso, 2 entre r por gr. Vamos a sustituir tenemos que 1 entre c cuadrada t por la parcial del segundo orden del tiempo de t por g en x ct, esto es igual no, vamos a ver, vamos a ponerle menos,
aquí lo pongo abajo, menos 2 CT por GR en X CT, esto es igual a ver, la segunda derivada temporal entre C por T es esa entre C cuadrada T. Entre C cuadrada T. A ver, ¿por qué me queda CT nada más? Ah, es esta, sí. Es esta, menos esta, sí. Menos esta es igual a C cuadrada T, nada más que ya estoy dividiendo entre esto por esto. Entonces eso es igual a, esto es igual al laplaciano espacial de G en X CT menos 2 CT GR de X en CT. ¿Sí? Entonces se me van a ir dos cosas, ¿no? Porque se me va este con este. Y entonces ya tengo que, por lo tanto, la parcial de segundo orden de T por G es igual a C cuadrada T por laplaciano de G. Y el T lo puedo meter acá porque laplaciano no lo afecta, ¿no? Es decir, esto es C cuadrada laplaciano de T por G. Entonces, por lo tanto, fíjense, T por G solito satisface la ecuación de onda. Satisface la ecuación de onda. Ya borré la fórmula, pero ya probé que uno de los pedazos de Kirchhoff satisface la ecuación de onda. ¿Va? Entonces, vámonos con el otro. Porque la idea es probar que el resto pues también satisface la ecuación de onda, ¿no? Y usar linealidad. Esa es la idea. Entonces, CL igual a la segunda derivada menos C cuadrada delta X. Por cierto que este operador de hecho se denota así, en la lambertiano se le llama. Se denota así. Bueno, vamos a anotarlo como L por un momento. Entonces, por el cálculo anterior tengo que L de T por G de X CT vale 0, ¿ok? Y lo mismo T de F de X en CT, ¿no? Porque pues esto también es un promedio esférico, ¿sí? ¿Sale? Bueno, entonces L de U de la solución, o lo que estamos esperando que sea solución, esto va a ser L de la parcial de T de F X en CT más T de G de X en CT, ¿no? Pero fíjense, esto es lo mismo que L de la parcial respecto de T con F en X CT. ¿Qué hice? Apliqué linealidad. A ver, aquí me está faltando algo. No, se me está yendo, me estoy poniendo un paréntesis de más. Es L de todo esto. Entonces, por linealidad, porque L es un operador lineal, ¿no? Es L de esto más L de esto. Pero L de esto es 0.
Entonces me queda esto. Entonces, ¿cómo le hago para que esto sea 0? ¿Ya lo ven? ¿No? Necesito que conmuten. Necesito que la parcial respecto de t de L de TF conmute y entonces esto sea igual a 0. ¿Ok? Eso es si ocurre que T por F en XCT de qué clase es decir, qué regularidad tiene. Fíjense, L es un operador de segundo orden, entonces de entrada necesito que al menos esto sea C2, ¿no? Que al menos esto sea C2, porque de entrada necesito derivar esto, ¿sí o no? ¿No? Y ahí hay segundas derivadas, pero ojo, después pues está sacando una tercera derivada, de hecho aquí la está sacando primero, y la conmutatividad de derivadas va a venir asegurada si esto es C3. Entonces aquí está una gran diferencia con el caso de D'Alembert. En el caso de D'Alembert teníamos una regularidad bastante buena, ¿no? Le pedíamos a F que fuera C2 y a C que fuera C1 y a G que fuera C1. Entonces fíjense aquí en esto que el promedio esférico, el de F, el de G no, el de F se hace 3. Vean cómo siempre la regularidad de la condición inicial, la posición UNX0 igual a F, esa requiere más regularidad que la de G, ¿no? G no requiere este paso. Para G yo nada más necesito que L sea, que yo le pueda aplicar L, es decir, necesito que G sea C2. Acuérdense, por cierto, que estamos por determinar la regularidad de F y G, minúsculas. Entonces yo necesito que esto sea C2, pero vean, necesito que F sea C3. Entonces, ¿cómo le hago para asegurar que el promedio esférico es C3? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces hay que contestarla. Para eso vamos a ver lo siguiente. Hay que hacer más y más cálculos. ¿Okay? Entonces, para tratar de contestar esto, ¿no? Porque aquí, sí, esto se cumple si es C3, pero nos queda un signo de interrogación. ¿Cómo? ¿Cómo aseguro que esto es C3? Entonces vamos a ver. Observemos que U de x, t es la parcial respecto de t, ¿ok? De t por f en xct más t con g en xct, ¿sí? Entonces ya he hecho este cálculo. Esto es lo mismo que haciendo todo el cálculo expandan la derivada. Expandan la derivada, sustituyan el valor de los promedios esféricos y cambien variables. Ya he hecho ese cálculo. Entonces esto va a ser 1 entre 4pi omega 3 por la integral sobre eta menor o igual a 1. No, a ver, ¿en cuál le puse menor o igual a 1? Aquí es igual, ¿no? Aquí es igual, sí, aquí sí es igual. Eta igual a 1. Entonces 1 entre 4pi por la integral sobre eta igual a 1, ¿va? De f en x más ct eta más t por g en x más ct eta de ese eta, ¿ok? Más t entre 4pi por la integral de eta igual a 1 de la parcial respecto de t de f en x más ct eta de ese eta, ¿sí? ¿Ok? Este va a corresponder al término de este que corresponde a este por la derivada de este, ¿sí?
Ok, metí la derivada porque por eso cambié variables, para meter la derivada. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a trabajar estos términos. Entonces esto es igual a 1 entre 4pi integral de eta igual a 1 de f en x más ct eta más t por g en x más ct eta de s eta más t entre 4pi por la integral de eta igual a 1 de c por el gradiente de f de x más ct eta punto eta de s eta. ¿Sí? Nada más usé regla de la cadena aquí, ¿no? Ok. Vamos a escribir quién es eta. Esto es igual entonces a 1 entre 4pi por la integral eta igual a 1 de f en x más ct eta más t por g de x más c t eta de s eta más 1 entre 4pi la integral de eta igual a 1 del gradiente de f en x más c t eta punto. ¿Quién es eta? Acuérdense que eta es y menos x de s eta. Y aquí me falta y menos x, me falta ct. Me falta un factor de ct aquí en mis cuentas. Es que aquí está ct, y por eso se fue. ¿Sí? Acuérdense eso. Y menos x entre ct es z. Entonces aquí va y menos x. ¿Sale? Bien. Vamos a cambiar variables. Ahora vamos a pasar de la esfera unitaria a la esfera de radio ct con centro en x. Ya saben el cambio de coordenadas. Y esto es entonces 1 entre 4pi c cuadrada t cuadrada. Estamos en 3 dimensiones. El jacobiano es, acuérdense, para pasar de la esfera de radio r a la de 1, el jacobiano es r a la d menos 1. Entonces r cuadrada. El radio es c por t, entonces c cuadrada t cuadrada. Nada más que aquí vamos al revés, de la bola de radio 1 a la de radio r. Entonces por eso es 1 entre c cuadrada t cuadrada. ¿Sí? Bien, por la integral sobre la frontera de la bola de radio ct con centro en x de f de y más t por g de y de sy más 1 entre 4pi c cuadrada t cuadrada por la integral sobre la frontera de la bola de radio ct con centro en x del gradiente de f en y punto y menos x de sy, ¿no? ¿Ok? Y ya estuvo. Déjenme agruparlo todo en un solo término. Pues de hecho aquí abajo me cabe. Esto es igual a 1 entre 4pi c cuadrada t cuadrada de la integral sobre la frontera de la bola de radio ct con centro en x de f de y más t gy más esto, más el gradiente de f
en y punto y menos x de s y. ¿Por qué lo escribí así? Porque ahí se ve inmediatamente, y de hecho aquí también, ahí se ve inmediatamente en cualquiera de estas dos, cuáles son las hipótesis que necesito sobre f minúscula y g minúscula para asegurar que el promedio esférico de f es C3 y el de g es C2. ¿Qué necesito? Fíjense, en la fórmula, nada más para definir la fórmula ya aparece la primera derivada de f. Entonces necesitas que f de entrada, nada más para que esto tenga sentido, para que esto sea finito, necesitas que el gradiente de f exista y sea continuo, porque quieres que esto sea integrable. De menos necesitas pedir que sea, o no de menos, sino lo más simple, recuerden que estamos buscando soluciones clásicas, es que f sea continuo. Que el gradiente de f sea continuo. Necesitas f continuo, ok, ya me asegura esto, y necesitas que g sea continuo. Pero como lo muestran los cálculos anteriores, tú necesitas intercambiar L con derivada parcial respecto del tiempo para f, para el promedio esférico de f, ¿no? Y necesitas aplicar L al promedio esférico de g. Entonces necesitas que g sea C2, el promedio esférico sea C2 para g, y el de f sea C3. Entonces, nada más para definir el promedio esférico necesito que el gradiente de f sea continuo. Para que sea C2, entonces, para que esto ya sea C2, ¿qué necesito? Pues que esto, todos los integrandos sean C2. Y como ya estás pidiendo una derivada, necesitas que sea C3. Ahí está. Ajá. Entonces, por lo tanto, U de clase C2 solo si F es C3 en R3 y G es C2 en R3. Acá vamos a ver. Así sí pueden intercambiar L con derivada parcial y ya lo hicieron. ¿Cuál es la observación importante aquí? Observación, fíjense, U es menos regular que el dato inicial. ¿Cómo ven eso? Eso no nos había pasado, ¿no? Siempre pedíamos condiciones iniciales. Nos había pasado en tiempo de rompimiento, pero era un caso muy especial. Pero teníamos, al menos incluso en la ecuación de Burgers y estas leyes de conservación, que sabemos que las soluciones dejan de existir cuando la condición inicial es decreciente. Pero antes de ese tiempo de rompimiento, vimos que si la condición inicial era C1, hasta antes del tiempo de rompimiento la solución era C1. Con el método de características, cuando vimos la regularidad, la dependencia continua la dependencia C1 de datos iniciales en ordinarias y todo esto, pedimos a todos los datos que sean C1 para asegurar que eso es C2, ¿no? Para asegurar que eso es C1, perdón. Aquí, fíjense, yo tengo que asegurar, si queremos, que U sea CK, ¿qué voy a tener que pedirle? ¿Qué dice la fórmula? Necesitamos que F sea CK más 1 y G sea CK. Entonces, por eso en este sentido, en este caso en la ecuación de onda, decimos que se hereda la regularidad. ¿Por qué se hereda? Porque a lo mejor que podría pasar es que se preserve, pero se pierde regularidad. Estamos perdiendo regularidad nada más para establecer la solución, ¿sí? Nada más para eso, ¿ok?
¿Cómo ven? ¿Vale? Entonces, es un método muy interesante, ¿va? Les digo que en la tarea van a aplicar todas estas cuentas que hice, pero en R5. Ahora queda otro caso, y por cierto que hay muchas maneras también de deducir este método, esta solución, ¿eh? Yo en parciales doy otra manera de hacerlo, con teoría de distribuciones y transforma de Fourier, análisis armónico. Aquí no la doy porque hay que hacer varias cuentillas, especialonas, no es nada más cálculo, que es lo que hemos estado usando. Este curso es de cálculo, ¿va? Pero hay otras maneras de deducir Kirchhoff. No hay maneras de mejorar la regularidad, eso sí no hay. Ahora viene la pregunta, ¿cómo la resuelves en R2, la ecuación de onda? ¿Sigues el mismo camino? No, ya les había dicho que no hay transformación que me convierta a Euler-Darboux-Poisson a una ecuación que se reduce a cuadraturas su solución, como le hicimos aquí, ¿no? Se redujo a cuadraturas porque la solución se expresó en términos de integrales, ¿sí o no? Tampoco no. Entonces, no es el caso en dimensiones pares, no es el caso, ¿va? Y hay una gran diferencia entre las soluciones en dimensiones pares e impares. Ya hablaré en la siguiente lección de cuál es el significado de esta fórmula. Tiene un significado físico importante. Entonces, la pregunta es ¿cómo vas a hacer el caso en R2? Entonces, lo que se hace es lo que se llama el método del descenso, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se supone que en Kirchhoff las condiciones iniciales nada más dependen de dos variables, no de tres. Aquí están dependiendo de tres, supongo que dependen de dos. Y empezamos a hacer cuentas. Eventualmente, como lo van a ver, vamos a llegar a algo que es la solución. Vamos a mostrar que eso es solución en R2, ¿sí? Así se demuestra. Entonces yo les voy a pedir en la tarea, encuentre la solución en R5 y con esa encuentre la de R4. Ajá. Esa es la manera en que encuentras tú las soluciones a la ecuación de onda. ¿Sale? Vamos a dejarle aquí por el momento.